última vez, como lo va a poner, por ejemplo, desde las, no sé, 20 hasta las 22 horas y podemos hacerlo en cualquiera de esos momentos? ¿O va a cambiar algo de lo que fue la vez anterior? No, va a ser igual. Va a ser igual, Cristian. Lo vamos a hacer de la misma forma. De la misma forma. También que tengan una hora para hacer el parcial, pero que tengan un plazo amplio para que, desde que lo tienen disponible hasta que se cierra la posibilidad de que lo hagan. Una vez que comiencen, también van a tener una hora, de la misma forma en que el parcial anterior. Lo ponemos en un margen amplio de tiempo. Yo no me acuerdo si fue de las 18 a las 23:30 o de las 19 a las 23:30 que lo podían hacer, porque la idea es que como tenemos tantos estudiantes en lista, si estuvieran en la plataforma, en la página nuestra de EVA, 200 personas a la vez haciendo una misma actividad en una hora, ahí capaz que tendríamos algunos problemas de conexión o se cuelgue la página, tal vez, no sé. Capaz que no pasa nada, pero para evitar esos problemas es que lo ponemos con el... Está genial, profe, gracias. Yo preguntaba por eso porque justo salgo a trabajar ese día a las 8, pero claro, llego a mi casa a las 9 y si usted lo tiene puesto, por ejemplo, hasta las 11 me queda re bien, por eso. Genial, muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver los modos extraordinarios o anómalos de concluir el proceso y vamos a tratar de avanzar en la parte general o teoría general de los medios impugnativos. Al decir modos anómalos de conclusión del proceso o modos extraordinarios de conclusión del proceso, damos por sentado entonces que tenemos un modo normal o un modo típico de concluir el proceso previsto por nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, la pregunta que les voy a hacer como para romper el hielo y comenzar la clase entonces, ustedes ya están en condiciones de responder esta pregunta, ¿cuál es el modo normal para concluir el proceso? La sentencia, profe. Bien, perfecto. En algunas participaciones del chat fueron más específicos todavía con el dictado de la sentencia definitiva.
¿sí? Con el dictado de la sentencia definitiva se le pone fin al proceso. Claro, lo complementamos con la clase anterior que dio el doctor Matías Matos, finaliza el proceso cuando se dicta la sentencia definitiva y esa sentencia definitiva queda ejecutoriada o pasa en autoridad de cosa juzgada. Ahí culmina el proceso. Ese es el modo normal, ese es el modo típico previsto por el Código General de Proceso para terminar el juicio, el dictado de la sentencia definitiva. Ese es el modo normal. Pero tenemos modos anómalos o modos atípicos para concluir el proceso que están previstos justamente en el Código General del Proceso en los artículos 223 y siguientes del Código. Tenemos la conciliación o la transacción, tenemos el desistimiento, vamos a ver las formas diversas que puede adoptar el desistimiento y tenemos la aprehensión de la instancia también. Esos son los modos extraordinarios, esto es, finaliza el proceso, pero no con el dictado de una sentencia definitiva, finaliza por alguna de estas vías o estos modos extraordinarios de concluir el proceso. Nosotros ya hemos hablado en algunas oportunidades anteriores sobre la posibilidad que tienen las partes de ponerle fin a un proceso ya existente mediante lo que se conoce como conciliación o también mediante la transacción. También mediante la conciliación o la transacción se puede precaver un litigio futuro, esto es, se puede precaver un proceso jurisdiccional futuro. La conciliación previa está prevista en nuestra Constitución como un requisito indispensable para la promoción de determinados procesos jurisdiccionales. Está previsto en nuestra Constitución. La conciliación previa, salvo en aquellas hipótesis expresamente excluidas de este requisito, se realiza ante la justicia de paz, esto es, ante los jueces de paz en el interior, los jueces de paz del lugar donde se vaya a desarrollar eventualmente el litigio futuro, y en Montevideo tenemos juzgados de conciliación. Los juzgados de conciliación, que nosotros hicimos alguna referencia a ellos cuando estudiamos competencia de los tribunales, tienen la misma jerarquía institucional en Montevideo que los juzgados de paz departamentales de la capital. ¿Se escucha bien? Porque veo que me aparece como... Sí, sí, se escucha bien. Ahora justo se le cortó, profe, no se le escucha. Eso le iba a decir ahora. Profe, no se escucha. Profe, no se escucha, ¿no? El citante y el citado, el citante va a ser, si no se ponen de Profe, acuerdo... no se le escuchaba. No se Como por un escuchaba. minuto, Ah, como por un minuto se perdió el lapso de lo que usted se le veía hablando, pero no se le escuchaba lo que decía. bueno, gracias, Cristian. Bueno, repito entonces. Les decía que en la Constitución de la República, nuestra Constitución, está previsto que se tiente una conciliación previa antes de comenzar determinados procesos jurisdiccionales. Y esa conciliación previa se tiene que tentar, se tiene que hacer ante juzgados de paz, ante la justicia de paz. Y les comentaba también, en el interior, la tentativa de conciliación, esta conciliación previa, es un proceso previo al proceso principal, se realiza ante los juzgados de paz. En Montevideo, en la capital del país, tenemos juzgados especializados que son los juzgados de conciliación. Los juzgados de conciliación tienen la misma jerarquía institucional que los juzgados de paz de la capital. Juzgado de conciliación con esta especialización solamente tenemos en Montevideo. En el interior la conciliación se realiza este proceso previo ante los juzgados de paz. El juzgado de paz de la jurisdicción de la circunscripción territorial, donde eventualmente se va a plantear o se va a desarrollar el proceso principal. Mediante la conciliación, entonces, si se alcanza esa conciliación previa, entonces se precave, se evita el
proceso futuro, el litigio futuro. También tenemos una etapa de conciliación intraprocesal. ¿Qué significa esto? Una vez entablado el proceso, una vez presentada la demanda, en la audiencia preliminar, prevista en el artículo 341 del Código General del Proceso, que nosotros vamos a estudiar con detenimiento y en profundidad, una de las etapas de la audiencia preliminar es la tentativa de conciliación. Fracasó la conciliación previa, este proceso previo. Como fracasó, se promovió el proceso principal, se planteó la demanda, se entabló la demanda, entonces se contesta la demanda, ¿sí? Y entonces en la audiencia preliminar, una de las etapas es la tentativa de conciliación. El juez trata de acercar las posiciones de las partes, le consulta a las partes si pudieron dialogar, si pudieron conversar, como para arribar a un acuerdo. Bueno, y ahora desaparecieron las cámaras, no sé si me escuchan o no. Se escucha, profe. No se escuchan. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Está Sí, se perfecto. escucha. ¿Por Porque qué se apaga la cámara, profe? Un rato. Profe, ahora no se escucha de vuelta. Profe, No lo estamos escuchando, profe. Profe, ¿nos escucha? No te podemos escuchar. profe, no se escucha. ¿no se escucha ahora? Bueno, debe ser sí. problema. Sí, ¿Por qué se ¿qué apaga problema? la cámara? Profe, lo que pasa es que el cartel que le sale es de baja calidad. Cuando a usted se le va la cámara, se le puede escuchar por unos segundos. Cuando vuelve la cámara, tiene un Sí. lapso que no se le va a escuchar. Va a poder verse y va a hablar, pero no va a salir sonido. Ah, bueno, capaz que vamos a estar toda la Pasó con clase otra así. materia Ah, sí. y pasó igual. Ah, Capaz está. que se apaga la cámara un rato. Capaz que si apaga la cámara le Apago la funciona cámara, mejor. capaz. Está. Porque recién yo tuve una reunión por Zoom antes de la clase y no tenía problema. Capaz que es la plataforma. Me parece Vamos a ver. que es Webex, porque la otra docente que también le pasó fue con Webex. Ah, sí. Bueno, Sí. perfecto. Entonces, apago la cámara a ver si en una de esas se soluciona un poquito el problema. Bueno, como les decía entonces, en el artículo 341 del Código General del Proceso, audiencia preliminar, tenemos una etapa que es de realización necesaria, que es la tentativa de conciliación. El juez le pregunta a las partes, actor y demandado, si pudieron conversar, si tuvieron alguna instancia de acercamiento, como para ver si se pueden poner de acuerdo para que el proceso no continúe, esto es, arribar a una conciliación. Si las partes llegan a una conciliación, entonces ahí, realizado ese acuerdo, realizado ese convenio, entonces se le va a poner fin al proceso, ¿sí? Se le pone fin al proceso. Vean que el código habla de conciliación o transacción, lo maneja como términos similares. Ustedes la transacción como contrato civil propiamente, con todas las particularidades que tiene desde el punto de vista sustantivo, lo van a ver en contratos, lo van a ver cuando estudien derecho privado. Yo no sé no creo que hayan estudiado contratos todavía, corríjanme si me equivoco, deben estar estudiando obligaciones ahora, pero no contratos. Bueno, cuando estudien contratos, ahí van a ver las particularidades. Es un contrato por el cual se trata de precaver un litigio futuro o de ponerle fin a un litigio pendiente, esto es, a un litigio que ya está en curso. Eso es la transacción. Las partes hacen recíprocas concesiones. Las partes renuncian a una porción de su derecho, tanto la parte actora como la parte demandada, o la parte que va a ser futura parte actora y la parte que va a ser futura parte demandada, y llegan a un acuerdo. ¿Se escucha? Porque ahora también me desaparecieron las imágenes de las cámaras de ustedes. Sí, se escucha, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Se escucha?
Bueno, y ahí aparecieron de vuelta las cámaras. Perfecto. Yo entonces sigo hablando y ustedes, si no me escuchan, entonces o lo dicen verbalmente o lo escriben en el chat que yo lo estoy viendo. Dicen que están estudiando contratos. Bueno, perfecto. Entonces ahí van a ver las particularidades, las formalidades que tiene la transacción. ¿Sí? La particularidad que tiene la transacción, que también eso lo van a ver bien en procesal 2, la transacción homologada judicialmente, esto es, este acuerdo privado, este acuerdo particular al que arriban las partes, cuando es homologada judicialmente, esto es, cuando la aprueba el juez, constituye título de ejecución. Esto está previsto en el artículo 377 del CGP, es título de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que entonces llegan a esa transacción. Se cortó, profe. Judicialmente, y entonces lo que se hace en esa vía de apremio es, se ejecuta, se realizan Profe, se le todos había los cortado actos. el audio. ¿Se cortó? ¿Se había cortado? Bueno, repito, no sé dónde fue la última parte que me quedé, que ustedes escucharon. Pero les decía que entonces la transacción aprobada judicialmente constituye título de ejecución. Esa transacción que aprobó el tribunal, entonces se puede ejecutar. ¿Qué quiere decir? Se hace la vía de apremio. Se cortó de vuelta. ¿Nos escucha? Ay, Dios. Me parece que cuando se le corta tampoco nos escucha a nosotros. No, Capaz no, que no. puede probar Puede prendiendo y ser, le apagando el escuchaba wifi. después. Ahí le aviso por mensaje ahora. Capaz que si apagamos nosotros la cámara. Llega un momento en que las cámaras de ustedes como que desaparecen. Entonces ahí yo paro de hablar porque digo, seguramente no me escuchan a mí tampoco. Profe, pero entre nosotros seguimos hablando. ¿No será la conexión de ahí? Profe, quizás usted puede probar apagando y prendiendo el wifi. Sí, si apago y prendo, yo soy bastante nulo con esas cosas. Si apago y prendo, yo no creo que pueda volver a conectarme tan fácilmente, pero otras clases que están migrando a Zoom. Dice, bueno, yo jamás tuve problema con el Webex. Yo di clase por Webex que el año pasado, el otro año no, porque no teníamos la pandemia, pero el año pasado yo di clase de Procesal 1, di clase de taller práctico de Derecho Procesal y jamás tuve problema. Y estoy dando la clase desde el mismo lugar en que lo doy siempre y tampoco había tenido problemas. Pero bueno, vayan a saber. Bueno, estábamos con la transacción. Les decía entonces que la transacción aprobada judicialmente constituye título de ejecución. Está previsto en uno de los numerales del artículo 377 del CGP, que ustedes lo van a estudiar bien cuando vean procesal 2. Cuando vean vía de apremio van a ver diversos títulos de ejecución, uno de los cuales, el más importante y el típico, el clásico, es la sentencia de condena a pagar una cantidad de dinero líquida y exigible o fácilmente liquidable, ¿sí? Ese es uno de los títulos de ejecución. Y otro título de ejecución es la transacción aprobada judicialmente o transacción homologada judicialmente. Entonces, esa es la importancia de la transacción. El convenio que en el marco de la conciliación arriben las partes, en el marco de este artículo 341 del CGP o la conciliación previa, es homologada por el tribunal y constituye título de ejecución. La pueden ejecutar directamente, ¿sí? Claramente si el deudor no paga, por supuesto, ¿sí? El artículo 223 del Código dice oportunidad y trámite.
Las partes podrán conciliar o transar la litis en cualquier estado del proceso antes de existir sentencia ejecutoriada, aún después de la audiencia de conclusión de la causa. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho cuándo concluye la causa? La causa concluye luego de que las partes formulan sus alegatos de bien probado. Ahí concluye la causa porque, como dice el código, el tribunal se retira para deliberar y dictar sentencia. Entonces, ustedes, cuando el código dice aún después de la audiencia de conclusión de la causa, es luego de que las partes formulan sus alegatos de bien probado, ¿sí? Antes de que exista sentencia ejecutoria, en cualquier momento las partes pueden conciliar o transar. El acuerdo deberá presentarse en escrito suscrito por las partes o realizarse ante el tribunal, de lo que se dejará constancia en acta. El tribunal aprobará toda conciliación o transacción que verse sobre derechos disponibles. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Ahí se cortaron las cámaras de vuelta. Bueno, sigo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de lo que es el proceso necesario, proceso constitutivo necesario, y lo que son los derechos indisponibles o las cuestiones indisponibles? Vean que sobre cuestiones o derechos indisponibles no se puede ni conciliar ni transar. El ejemplo típico, el divorcio, refiere al estado civil de las personas, entonces las partes no pueden transar o conciliar para ponerle fin al vínculo matrimonial, para ponerle fin al matrimonio. La única forma de ponerle fin al matrimonio es a través de sentencia definitiva. Por eso entonces acá cuando el código habla, siempre que verse sobre derechos disponibles, sobre los derechos indisponibles, la transacción y la conciliación es ineficaz. Siempre que se ajuste a los requisitos sustanciales y a la naturaleza del derecho en litigio, declarando en tal caso concluye el proceso si aquellas versan sobre la totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia dictada que no se encuentre firme. Si la conciliación o la transacción solo recaen sobre parte del litigio o se relacionan con alguno de los litigantes, el proceso continuará respecto de los puntos no comprendidos en ellas o de las personas no afectadas por las mismas. En este último caso deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 46 del CGP. Recuerden lo que estudiamos cuando vimos litisconsorcio. Litisconsorcio facultativo y litisconsorcio necesario. Si se trata de un litisconsorcio facultativo, entonces ahí una parte puede conciliar o transar con alguno de los integrantes de la otra parte, pero con otro de los integrantes de la otra parte puede no conciliar o transar, y entonces el proceso sigue a su respecto, sigue respecto de la parte que no arribó a esa conciliación o transacción. Recuerden también que cuando hablamos del litisconsorcio necesario, entonces ahí los actos de disposición de los derechos en litigio, del derecho de la parte, tienen que realizarse por la parte íntegramente, esto es, por todos los litisconsortes necesarios. De lo contrario, no va a tener validez ni eficacia esa conciliación o transacción, ¿sí? Recuerden que los litisconsortes necesarios son considerados como una parte, solamente como una parte. Esto es como litigantes estrechamente vinculados y que no pueden realizar actos de disposición por separado. En cambio, los litisconsortes facultativos o voluntarios se consideran como litigantes independientes y entonces sí pueden realizar conciliaciones o transacciones exclusivamente respecto del derecho que les corresponde a ellos, del derecho que les compete a ellos, ¿sí? Cuando la conciliación o transacción sean de carácter parcial, serán declaradas en la oportunidad que corresponda y habilitarán la ejecución. Puede ser una conciliación o una transacción sobre parte del litigio, ¿sí? Sobre parte del litigio, entonces estamos ante una conciliación o una transacción parcial. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha. Ahora no se escucha.
¿Ustedes escuchan, los alumnos? Si aparece un iconito, ahí digo, Ajá. bueno, capaz que le estoy hablando al vacío. Entonces por eso les pregunto. Sí, Profe, profe, se cortó por unos segundos. O sea, no sé, 20 segundos, 30 segundos, no sé. ¿Se cortó? Bien, bueno. Yo les decía que yo les pregunto, porque cuando les pregunto es porque desaparecen las pantallas de ustedes. Entonces yo digo, bueno, y les pregunto porque si no estoy hablando como los locos, les hablo al vacío y te voy a repetir todo de vuelta. Sí, cuando nosotros no te escuchamos, usted tampoco nos escucha a nosotros, que le decimos que no lo escuchamos. sí, claro. Es como un diálogo de sordos, Claro. es bravo, pero bueno. Aparte, se le cortó justo cuando usted preguntó, ¿me escuchan? Y tal, y ahí en ese momento ya se terminó Claro, todo. claro, por eso dijeron, no pregunte que trae mala suerte. Exatamente. Hum. Bueno, sigamos. A ver, más que nada entonces, si les quedan dudas respecto de esta clase, con estas dificultades tecnológicas, no pierdan la oportunidad de preguntar en el foro, ¿sí? En el foro de dudas correspondientes. Bueno, seguimos. Yo vuelvo a apagar la página, a ver, apagar la página. Apagar la cámara, a ver si eso contribuye un poquito, aunque sea. Bueno, entonces dijimos que la eficacia es como si se dictara una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Esto es, los derechos que se reconocen en esa conciliación o transacción es como si se reconocieran o como si se declararan en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Sí? Entonces, por eso claramente se puede ejecutar y esto lo vinculan también con eso que yo les dije que constituye título de ejecución la transacción homologada judicialmente. ¿Sí? Costas y costos. Cuando el proceso termine por conciliación o transacción, cada parte pagará sus gastos, salvo convención en contrario. Ahí como las partes se pusieron de acuerdo, cada una paga sus costas y sus costos. Las costas, los tributos, los costos, los honorarios de sus abogados. Llegaron a un acuerdo, cada uno paga lo suyo, salvo convención en contrario. En esa conciliación o en esa transacción pueden acordar que que todos los gastos, todas las costas y todos los costos lo pague una de las partes. No es algo nada frecuente esto, ¿sí? No es nada frecuente, pero el código lo habilita. Si no hay disposición expresa en esa conciliación o transacción, cada parte paga las costas y los costos que le correspondieron por su actuación, ¿sí? Desistimiento. Bueno, y ahora vemos otro modo anómalo de concluir el proceso, que es el desistimiento. El desistimiento puede ser, desaparecieron de vuelta ahí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Sí, Bueno, se sí, escucha. es perfecto. Gracias, Stephanie. El desistimiento como otro modo extraordinario de concluir el proceso. Tenemos desistimiento del proceso, desistimiento de la pretensión y desistimiento de determinados actos del proceso. Esas son modalidades que reconoce el Código General del Proceso. Y vemos que cada una de esas modalidades o tipos de desistimiento tiene consecuencias diferentes y tiene requisitos diferentes también. La parte actora puede desistir de la pretensión, ¿sí? De la pretensión que entabla en contra del demandado, pretensión contenida en la demanda. Esa pretensión, ese desistimiento de la pretensión, es un acto unilateral, esto es, para que sea eficaz. Listo, disculpen.
les decía que el desistimiento de la pretensión es un acto unilateral, esto es, la parte actora puede desistir de la pretensión y no requiere para nada, para la validez, para la eficacia de este desistimiento de la pretensión, no requiere para nada el consentimiento de la parte demandada, ¿sí? No requiere el consentimiento de la parte demandada. Y esto se explica por la consecuencia que trae ese desistimiento de la pretensión. La parte actora, si desiste de su pretensión, eso supone que se le pone fin al proceso, por eso es un modo anómalo de concluir el proceso, ya no va a poder plantear más ningún proceso en el cual ejercite esa misma pretensión. Esto es, se extingue el derecho que invocó como fundamento de su pretensión. Ya no va a poder reclamar más en función del mismo objeto y de la misma causa de esa pretensión contra el demandado. ¿Sí? Pierde el derecho, ya no va a poder más reclamar esa pretensión, no va a poder más reclamar ese derecho. Entonces, por eso es que para la eficacia de este desistimiento de la pretensión no se requiere el consentimiento del demandado. ¿Por qué? Porque el demandado claramente se beneficia con el desistimiento de la pretensión de la parte actora. ¿Por qué? Porque ya se va a ver libre de esa pretensión, se va a ver libre de ese reclamo, porque la parte no le va a poder pedir más lo que le pidió en función de esa pretensión. Ahora desaparecieron de vuelta las cámaras de ustedes. No sé si se escucha. Ahí volvieron nuevamente. Se escucha así. ¿Se escucha? Bueno, bien, perfecto. Y en eso se diferencia del desistimiento del proceso, ¿sí? Porque la parte actora también puede desistir del proceso, ¿sí? La parte actora puede desistir del proceso. Pero el desistimiento del proceso necesariamente tiene que ser un acto bilateral. Esto es, lo propone claramente la parte actora, pero tiene que contar con el consentimiento de la parte demandada para que se desista del proceso. ¿Y por qué requiere el consentimiento de la parte demandada? Porque la consecuencia es diversa, la consecuencia es diferente. Cuando se desiste del proceso, lo que pasa es que se clausura ese proceso se archiva, ¿sí? Pero la parte actora, al haber desistido solo del proceso y no de la pretensión, va a poder plantear exactamente la misma pretensión en otro proceso diferente, en otro proceso distinto. Entonces, por eso requiere el consentimiento de la parte demandada. ¿Por qué? Porque siempre va a estar pendiente, siempre va a ser como una especie de espada de Damocles sobre el demandado, que la parte actora puede plantear nuevamente esa pretensión. Y además, claramente, requiere el consentimiento del demandado para que sea eficaz ese desistimiento del proceso, porque imaginemos que tal vez la parte actora le sirva desistir del proceso porque se da cuenta o que planteó mal la demanda o que la actividad probatoria que ofreció y que se produjo por su iniciativa fue deficiente y entonces puede perder el proceso. Y la parte actora como estrategia puede decir, bueno, yo desisto del proceso, pero como puedo plantear la pretensión en otro proceso después más adelante, puedo mejorar tanto mi actividad argumentativa como mi actividad probatoria. Entonces, por eso requiere el consentimiento del demandado, porque el demandado puede decir, no, no, señor, usted ya promovió el proceso en mi contra, ahora no vaya a desistir del proceso, porque yo quiero que esto se termine mediante el modo normal, que es el dictado de la sentencia definitiva. ¿Sí? Por eso entonces el desistimiento del proceso, como no supone la extinción del derecho de la parte actora, ¿sí? Como va a poder plantearlo en otro proceso posterior, sí requiere el consentimiento del demandado para que sea eficaz ese desistimiento del proceso. ¿Se entiende la diferencia entre el desistimiento de la pretensión y el desistimiento del proceso? ¿Por qué uno es unilateral, esto es, basta con la sola manifestación de voluntad de la parte actora, y por qué el otro requiere el consentimiento o la aquiescencia del demandado también, ¿sí? ¿Se entiende? Bárbaro, clarísimo, dicen. Bueno, muy bien. Bueno, me alegro. Bárbaro. Formas de desistimiento. Dice el 226. Puede desistirse del proceso y de la pretensión. Toda expresión de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse antes de existir sentencia ejecutoriada. Vemos que la oportunidad es amplia, ¿sí? Antes de que exista sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se puede desistir
del proceso y de la pretensión. Desistimiento del proceso, y acabamos con las diferencias que yo ya les había adelantado. Podrá desistirse del proceso en cualquier estado del mismo anterior a la sentencia ejecutoriada, en cuyo caso el tribunal ordenará el archivo de las actuaciones, salvo que medie oposición de la contraparte, deducida dentro de los 6 días siguientes a la notificación. El desistimiento del proceso efectuado en primera instancia coloca a las situaciones jurídicas objeto del mismo en el estado que tenían antes de la demanda y no impide la renovación de aquel. El desistimiento del proceso en segunda instancia o en instancia de casación significa la renuncia de la apelación o casación interpuestas y deja firme la sentencia impugnada. Igual efecto produce la renuncia del recurso. Cuando la contraparte también hubiera recurrido, el proceso continuará solamente en lo que refiere a su impugnación. Y el 228 habla del desistimiento de la pretensión. Casos no se requerirá la conformidad de la contraparte, debiendo el tribunal limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio. En caso afirmativo, dará por terminado el proceso, el cual no podrá volver a plantearse, ¿sí? No puede volver a plantearse el proceso. Artículo 229. Bueno, y otra cosa importante, vean que el código dice el tribunal tiene que examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio. Imaginemos que se trata de un derecho indisponible, ¿sí? Imaginemos que se planteó un divorcio por la causal riñas y disputas. Refiere al estado civil de las personas, se busca pasar del estado civil casado al estado civil divorciado. Entonces imaginemos que el cónyuge que promovió el divorcio, esto es la parte actora, ¿sí? Desiste de la pretensión de divorcio por causal riñas y disputas, ¿sí? Que en ese caso, bueno, bien, puede desistir de la pretensión claramente, pero por la naturaleza del derecho en litigio, que es un derecho indisponible hace al estado civil de las personas, nada impide que pueda volver a plantear la misma pretensión de divorcio por la causal de riñas y disputas en el futuro, ¿sí? Puede desistir del proceso, puede desistir de la pretensión, pero en ese caso, por la naturaleza del derecho en litigio, los efectos van a ser como si en rigor estuviéramos hablando de un desistimiento del proceso, porque se va a poder volver a plantear, ¿sí? Porque si no, imaginemos, entonces la parte, al desistir de la pretensión, no va a poder divorciarse nunca, no se va a poder divorciar jamás, si tuviera el efecto de que tiene el desistimiento de la pretensión respecto de derechos disponibles. ¿Se escucha? Se había cortado, dice. Bueno. ¿Se escucha bien, profe? Sí, bueno, bárbaro, gracias. Desistimiento de la oposición. El artículo 229 del CGP dice, el demandado podrá desistir de la oposición que hubiese formulado en cualquier estado del proceso anterior a la sentencia. Tal desistimiento se tendrá como allanamiento a la pretensión del actor y se regulará por las normas de aquel, ¿sí? La parte demandada puede desistir de la oposición que formuló al contestar la demanda. Entonces es como una suerte de sinónimo o surte los mismos efectos que el allanamiento de la pretensión, ¿sí? Le da la razón a la parte actora. Desistimiento de actos del proceso. El artículo 230 expresa, puede desistirse libremente de uno o más actos del proceso o situaciones procesales favorables ya adquiridas. Puede desistirse de un recurso. Si interpuso un recurso de apelación, si interpuso un recurso de casación, entonces puede desistirse de ese recurso. Si interpuso un recurso de revisión también y la parte impugnante puede desistir perfectamente de ese acto procesal concreto, ¿sí?
Y esto hace, ¿por qué las partes pueden desistir del proceso, pueden desistir de la pretensión la parte actora? Bueno, porque justamente estamos frente a la primacía del principio dispositivo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos principios generales del proceso? El señorío de las partes respecto del derecho en litigio, siempre que no hablemos de derechos o de cuestiones indisponibles. Entonces es lógico que puedan ponerle fin al proceso por estos modos extraordinarios cuando ellos lo consideren del caso, ¿sí? Costas y costos en caso de desistimiento, el artículo 231. En los casos de desistimiento del proceso, de la renuncia del derecho, del desistimiento de la pretensión, de la oposición o de los recursos, quien desistiere pagará las costas, esto es, los tributos, sin perjuicio de la condena en costos, si correspondiere, artículo 688 del Código Civil, salvo que otra cosa se conviniera por las partes, ¿sí? Quien desiste del proceso, de la pretensión, de la oposición o de los recursos, paga todas las costas, esto es, paga los tributos de su parte, de las partes al acuerdo que puedan arribar. Artículo 232, daños y perjuicios. El desistimiento del proceso. Profe, se había cortado. ¿Se había cortado? Bueno, paga los tributos de su parte y ahí se cortó. Bueno, les decía que lo que prevé el código es que en todos estos casos de desistimiento, quien desiste paga las costas. Esto es, paga los tributos, no solamente de su propia parte, no solo paga sus tributos, sino que también paga los tributos de la contraparte, ¿sí? Y el tribunal, si considera, si tiene elementos de que ese desistimiento obedece a una conducta maliciosa, a una conducta de mala fe, puede imponer condena en costos, ¿sí? Y las partes pueden llegar a un acuerdo, por ejemplo, en el que las partes se pongan de acuerdo en que todas las costas y los costos lo paga la parte actora, que es quien desiste del proceso, por ejemplo, ¿sí? Daños y perjuicios, el artículo 232 dice: el desistimiento del proceso no impide las demandas que pudiera promover el adversario por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido, ¿sí? Se le puede haber causado perjuicios por toda la tramitación de ese juicio a que se vio sometida la parte demandada. Entonces ahí puede promover un proceso diferente, es un proceso autónomo, es otro proceso principal, en el cual pida la reparación o la indemnización de los daños y perjuicios que le haya causado ese proceso que se entabló en su contra. Bueno, y ahora vamos a pasar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Se oye? Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la perención de la instancia, ¿sí? La perención de la instancia es el último de los modos anómalos de concluir el proceso que prevé el CGP. El artículo 233 dice: perención. Se extinguirá la instancia por perención declarable de oficio o a petición de parte cuando no se instare su curso dentro del plazo de 1 año en primera instancia o única instancia y de 6 meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes. De manera que la perención opera cuando transcurren estos plazos sin actividad de las partes. Tenemos de todas maneras el principio de impulso procesal, que supone que el tribunal tiene que adoptar todas las medidas tendientes para que el proceso culmine del modo normal, del modo ordinario, que es el dictado de la sentencia definitiva, pero puede tratarse de procesos que por diversas causas requieran el impulso de parte, que esté muy marcado que las partes tienen que tener una actividad preponderante en ese proceso. Entonces, cuando se está a la iniciativa de las partes para continuar con el proceso y transcurren estos plazos, ¿sí?
dentro del plazo de 1 año en primera o única instancia y de 6 meses en todos los demás casos, incluidos los incidentes. Todos los demás casos tenemos la segunda instancia, tenemos la etapa de casación y tenemos los incidentes. Cómputo. Los plazos se contarán desde el día siguiente al de la última notificación de la última providencia que se hubiera dictado o desde el día siguiente al de la práctica de la última diligencia. Para el cómputo de esos plazos no se contará el tiempo que el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes homologado por el tribunal. La aprehensión de la instancia es un modo anómalo de concluir el proceso que es bastante difícil de ver. No hay muchos casos de perención de la instancia, ¿sí? No es muy común de ver esto, el caso de perención de la instancia, pero lo que busca el código es, bueno, es que ese proceso no esté pendiente indefinidamente, ¿sí? Digo, que no quede abierto ese proceso, esa causa, ese juicio indefinidamente, ¿sí? Para el cómputo de esos plazos no se contará el tiempo que el proceso hubiera estado paralizado por acuerdo de partes homologado por el tribunal, artículo 92. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estudiamos el principio dispositivo y cuando estudiamos los plazos y el cómputo de los plazos, dijimos que las partes de común acuerdo pueden solicitar, pueden suspender el cómputo de los plazos, pueden suspender la tramitación del procedimiento, y esto cuando se ve, por ejemplo, cuando las partes están en tratativas para arribar a un acuerdo, para celebrar una transacción. Entonces ahí pueden pedirle al tribunal que suspenda el procedimiento por determinado plazo o que suspenda el procedimiento hasta que las partes manifiesten o bien que han llegado a un acuerdo o bien que, como no lo lograron, continúe el proceso. Artículo 235, paralización que no produce perención. No operará la perención cuando la paralización del proceso sea debida a causa de fuerza mayor y que los litigantes no hayan podido superar con los medios procesales a su alcance. Artículo 236, improcedencia, no se producirá la perención, 1, en los procedimientos de ejecución de sentencia, 2, en los procesos voluntarios, excepto en los incidentes y procesos contenciosos a que dieren lugar aquellos, 3, en los procesos que se encuentren para sentencia, salvo si se hubieran dispuesto diligencias para mejor proveer, cuya producción dependiera de actividad de parte. En ese caso, correrá el plazo desde el momento en que se notificó la providencia que las dispuso. Artículo 237 del CGP, ¿contra quiénes opera la perención? La perención operará también contra el Estado y demás personas de derecho público, así como los incapaces y ausentes, siempre que estos últimos estén debidamente representados en el proceso, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Artículo 238, procedimiento y recurso. La perención opera de pleno derecho. No obstante, no podrá ser declarada ni de oficio ni a petición de parte luego de que se hubiera realizado algún acto por cualquiera de los sujetos del proceso que importe su reanudación. ¿Qué quiere decir que opera de pleno derecho? Que no es necesario que nadie la declare, ya opera de pleno derecho. Sin embargo, si ya operó ese plazo, no fue declarada la perención, el tribunal no dictó la resolución que declara la perención, y cualquiera de las partes, por ejemplo, presenta un escrito solicitando que prosiga el proceso, entonces ya no se va a poder declarar la perención, porque ese acto opera o se reputa como una reanudación del proceso, ¿sí? La providencia interlocutoria que declare la perención será susceptible de los recursos de reposición y apelación. La providencia que no hace lugar a la declaración de perención solo será susceptible del recurso de reposición. Cuando dice la providencia que no hace lugar a la declaración de perención, es claramente porque no se hace de oficio, no lo hace de oficio el tribunal, sino que la parte demandada solicita la declaración de la perención de la instancia. Entonces ahí por eso habla de que cuando no se hace lugar, solo será susceptible del recurso de reposición. Tanto recurso de reposición como recurso de apelación lo vamos a estudiar próximamente cuando veamos el módulo de medios impugnativos que vamos a tratar
de efectivamente comenzar y avanzar bastante en la parte general hoy. Efectos, 239. En primera instancia, la aprehensión hace ineficaces los actos cumplidos y restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda, pero no impide replantear el proceso, esto es, no extingue el derecho de la parte actora, ¿sí? En este sentido, se asemeja al efecto del desistimiento del proceso, se puede plantear nuevamente el mismo litigio. En segunda instancia o en casación, la aprehensión deja firme la sentencia recurrida. No obstante, las pruebas producidas en un proceso extinguido por perención conservarán su validez en cualquier otro proceso posterior, conforme con lo dispuesto por el artículo 145 del CGP, que refiere a prueba trasladada. Y el artículo 240, transcurso de la perención. Una vez declarada la perención, las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento siguen corriendo tal como si la interrupción no se hubiere producido, ¿sí? Entonces se computa todo el tiempo, ¿sí? Es como si fuera una suspensión y no una interrupción de la prescripción propiamente dicho. ¿Se entendieron los modos extraordinarios de conclusión del proceso? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a un tema muy importante, que son los medios impugnativos, ¿sí? Los medios impugnativos es un tema crucial, es un tema importantísimo del programa de Procesal 1 y es un tema importantísimo para el ejercicio profesional, ¿sí? Es un tema crucial, es un tema fundamental. Bueno, ahora voy a tratar de compartirles un video. Una presentación de PowerPoint. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, la presentación esta la preparamos con la doctora Magdalena Prato en un seminario sobre enfoque práctico de los medios impugnativos que dictamos en el pasado mes de abril. Así que entonces lo vamos a utilizar como guía para la clase de hoy. Concepto de medio impugnativo. Yo en la clase anterior les había dicho que medio impugnativo no es lo mismo que recurso, ¿sí? Que tienen una relación de género a especie. Uno es más amplio, es más abarcativo del otro. Todos los recursos son medios impugnativos, pero no todos los medios impugnativos son recursos. Los medios impugnativos se marcan o se encartan en la función de control, ¿sí? Los medios impugnativos se enmarcan en la función de control. ¿Se acuerdan cuando estudiamos funciones, que es un conjunto de actividades con una finalidad suficientemente determinada? Eso es una función como una de las 7 categorías del sistema de Barros de Ángeles, conjunto de actividades definidas por una finalidad concreta, que comparten una finalidad concreta. Profe, disculpe, ¿se Sí. fue la PPT o la sacó? No, la saqué yo, la saqué yo. Y viceversa, la parte demandada respecto de la parte actora. Profe, disculpe, se había cortado de nuevo. Sí. Se cortó de nuevo. Sí, Bueno. cuando usted dijo que sacó la PPT fue lo último que dijo. Ah, bueno. Bien, yo les decía entonces que los medios impugnativos se enmarcan, pertenecen a la función de control. Control o contralor que adopta diversas modalidades. Las partes se controlan recíprocamente. La parte actora controla la actividad de la parte demandada y viceversa. La parte demandada controla la actividad de la parte actora. Esto se conoce como control de coordinación.
Capaz que se cortó de vuelta. Tremenda la conexión. Se escuchó, se escuchó. ¿Se escuchó? Bien. Se llama control de coordinación, es el que las partes realizan recíprocamente. Pero también las partes controlan la actividad del tribunal y a su vez el tribunal controla la actividad de las partes. Esto se llama control de subordinación. Control de subordinación ascendente, cuando el control es ejercido de las partes hacia el juez, y control de subordinación descendente, cuando el control es ejercido por el tribunal respecto de la actividad de las partes. ¿Sí? Recapitulando, tenemos control de coordinación, es el que ejercen las partes recíprocamente entre sí, y control de subordinación ascendente, esto es el control que ejercen las partes respecto de la actividad del tribunal, y control de subordinación descendente, que es el control que ejerce el tribunal respecto de la actividad de las partes. Los medios impugnativos se encartan en la función de control y en la modalidad de control de subordinación ascendente. Esto es, se controla las partes controlan la actividad del tribunal. ¿Y por qué? Porque yo les decía que todos los recursos son medios impugnativos, pero no todos los medios impugnativos son recursos. Bueno, justamente porque el Código General del Proceso prevé medios impugnativos que no son recursos, ¿sí? Por ejemplo, la oposición de excepciones en los procesos dotados de estructura monitoria, juicio ejecutivo y otros monitorios previstos en el CGP. Tenemos también la oposición de excepciones en la vía de apremio o en los procesos de ejecución. Tenemos también el incidente de nulidad como un medio impugnativo. Tenemos también el juicio ordinario posterior, que lo van a estudiar en Procesal 2, porque eso se estudia conjuntamente con el proceso ejecutivo. Y tenemos la providencia con citación, que está prevista en el artículo 202 del Código General del Proceso. ¿Sí? Son todos medios impugnativos que no son recursos. Vamos a ver que tienen características comunes los medios impugnativos y los recursos, pero recuerden que es más abarcativa la categoría medios impugnativos que recursos. ¿Sí? Es más abarcativa. Bueno, vamos a continuar compartiendo ahora. ¿Sí? Se enmarca la función de control. ¿Cómo define Tarigo los medios impugnativos? Dice que son todos aquellos medios reconocidos por el derecho positivo para contradecir, refutar, atacar, rebatir, objetar, criticar una providencia o resolución judicial que se considera equivocada y perjudicial para el impugnante y destinados a obtener su cancelación, su revocación, su modificación o su reforma. Vean la amplitud de la definición que da Tarigo, ¿sí? Fíjense todos los verbos que usa: contradecir, refutar, atacar, rebatir, objetar, criticar una providencia o resolución judicial, ¿sí? De todos los tipos de resoluciones judiciales que nosotros ya estudiamos. Providencias de mero trámite, sentencias interlocutorias simples, sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas y sentencias definitivas, que se considera equivocada y perjudicial para el impugnante, y acá vamos a ver uno de los requisitos fundamentales de los recursos y de los medios impugnativos en particular, en general, que es el agravio, es el perjuicio, y destinados a obtener su cancelación, su revocación, su modificación o su reforma. ¿Cuáles son los medios impugnativos regulados en el CGP? Yo se los había comentado. Tenemos los recursos, que vamos a ver cuáles son: recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de casación, recurso de revisión, recurso de ampliación, recurso de aclaración y recursos de queja por denegación de apelación, de casación o de excepción de inconstitucionalidad. Los vamos a estudiar especialmente en este curso un poquito más adelante. Tenemos el incidente de nulidad, nosotros lo vimos cuando estudiamos los actos procesales, cuando estudiamos los vicios de los actos procesales, y vimos las vías para reclamar las nulidades. Recuerden, la vía de la excepción o defensa, la vía de los recursos,
y la vía residual, que es el incidente de nulidad. ¿Por qué es vía residual? Porque corresponde el incidente de nulidad, sea cuando por la naturaleza del acto o por la oportunidad en la que se dictó, esa nulidad no puede ser invocada o no puede hacerse valer mediante ni la oposición ni mediante los recursos. La oposición a las providencias con citación, artículo 202 del Código General del Proceso, las excepciones en los procesos monitorios, excepciones en los procesos de ejecución, el proceso ordinario posterior y todo otro medio impugnativo previsto por la ley. Por ejemplo, la oposición prevista en el artículo 144 de la ley 15.750, el artículo 144, que prevé una estructura que ustedes van a tener especial interés en conocer y dominar cuando ejerzan la profesión, porque es el procedimiento de regulación de honorario de los abogados. Cuando sus clientes no le paguen los honorarios, entonces ahí ustedes van a poder acudir a este procedimiento previsto en el artículo 144 de la LOT como para efectivamente hacerse con el dinero que les deben sus clientes en concepto de honorarios. ¿Sí? Entonces, repasando, vean que los recursos son un medio impugnativo, pero no son los únicos. Tenemos todos estos otros medios impugnativos que también sirven para atacar, refutar, controvertir, impugnar resoluciones judiciales. ¿Sí? Hay algunos que no solamente atacan las resoluciones judiciales, sino que también atacan otros actos procesales. Simplemente se los menciono como para que lo tengan presente, lo van a estudiar bien en Procesal 2, las excepciones en el proceso monitorio y en los procesos de ejecución no solamente atacan a la resolución judicial, sino que también atacan el acto de proposición inicial, esto es la demanda monitoria y la demanda de ejecución. ¿Sí? Por eso estos medios impugnativos especiales no solamente atacan la resolución judicial, sino que también atacan el acto de proposición inicial o el acto de iniciación del proceso monitorio y del proceso de ejecución realizado por la parte actora, que en el proceso de ejecución la parte actora se llama ejecutante. Y el proceso ordinario posterior es el que procede para revisar lo resuelto en los procesos ejecutivos. Algo de esto mencionamos en la clase pasada, ¿sí? Ese es el proceso ordinario posterior, también llamado juicio ordinario posterior. ¿Se va entendiendo hasta acá? Voy a detener compartir, porque así veo el chat bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Se entiende bien? ¿Voy muy rápido? ¿O quieren que repita algo? ¿Hay que profundice en alguna cuestión que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno, entonces seguimos. ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bárbaro, entonces seguimos. Requisitos de la impugnación. Resolución impugnable, claramente, para poder impugnar tenemos que tener una resolución judicial. Vean que todos estos medios se dirigen contra resoluciones judiciales, entonces tenemos que tener una resolución impugnable. ¿Hay resoluciones que no son impugnables? Sí, hay resoluciones que no son impugnables. Nosotros vimos que como un principio general previsto en el CGP tenemos la doble instancia, pero el propio CGP prevé que hay determinadas estructuras o determinados procedimientos que el legislador puede prever que tramiten en instancia única. Entonces, reajustables, también la ley prevé que tramiten. Se le cortó apenas puso la PPT. Ah, bueno, bien.
Perfecto, gracias por avisarme. Le decía, resolución impugnable. Vimos que los medios impugnativos justamente se dirigen contra resoluciones judiciales, pero hay resoluciones judiciales que no son impugnables. Decíamos que hay procesos o estructuras que están previstas por el legislador para que tramiten en instancia única. Por ejemplo, el proceso de menor cuantía en materia laboral, ley 18.572, entonces la sentencia definitiva que se dicte en esa estructura, proceso de menor cuantía, no es apelable. Entonces ahí vemos que por ejemplo, la apelación que se busca contra esa sentencia no cumple con este requisito, porque no estamos frente a una resolución impugnable mediante apelación. También los procesos relativos a pequeñas causas en materia de relaciones de consumo, montos inferiores a 100 unidades reajustables, tramita en instancia única. Entonces ahí tampoco tendríamos una resolución impugnable, no se cumpliría este requisito de la impugnación. Interposición ante el órgano que corresponda. Interposición ante el órgano que corresponda. Si ustedes interponen el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, lo interponen, esto es, presentan el recurso en el Tribunal de Apelaciones, que es el que tiene que decidir la fundabilidad del recurso, entonces ahí no cumplen con el requisito. ¿Por qué? Porque el recurso de apelación se tiene que interponer ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada. Si ustedes interponen el recurso de revisión, que lo vamos a estudiar concretamente, también la apelación, si ustedes interponen el recurso de revisión ante el tribunal que dictó la sentencia que ustedes impugnan mediante el recurso de revisión, entonces está mal interpuesto, porque la revisión se interpone directamente ante la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano encargado de resolver el recurso de revisión. Entonces ahí va a estar mal interpuesto, no cumple con este requisito y por consiguiente se va a declarar inadmisible ese recurso. Tempestividad. ¿Qué quiere decir la tempestividad? O también ustedes lo pueden leer como temporaneidad. Quiere decir que se cumple el plazo previsto por el ordenamiento jurídico para el ejercicio de la facultad impugnativa. Si ustedes interponen el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, de primera instancia, por supuesto, vencido el plazo de 15 días previsto por el ordenamiento jurídico para interponerlo, entonces no cumple con este requisito. Entonces ahí la facultad impugnativa va a haberse visto perjudicada indefectiblemente porque va a haber operado la preclusión. Preclusión por no respetar el orden previsto por la norma, esto es, por no respetar el plazo previsto para ejercitar esa facultad impugnativa. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Están escuchando? ¿Sí? Bueno, sigo entonces. En la forma requerida, ¿sí? Si el código dice que se tiene que interponer por escrito, bueno, entonces lo tienen que interponer por escrito. Si ustedes pretenden interponer el recurso verbalmente, entonces va a estar mal interpuesto ese recurso, ¿sí? Si ustedes interponen el recurso de revisión, pero no invocan concretamente ninguna de las causales previstas en el artículo 283 del CGP, que es el que prevé las causales para la procedencia del recurso de revisión, entonces está mal interpuesto porque no respetan la forma. La forma, lo vamos a estudiar también concretamente, el recurso de revisión, dice que se tiene que invocar expresa y concretamente cuál es la causal en la cual se funda. Entonces ahí no están respetando la forma requerida por el legislador, entonces no cumplen con ese requisito. Va a estar mal interpuesto el recurso y se va a declarar inadmisible. Otro de los requisitos es la utilización del medio específico. Nosotros vamos a estudiar que los recursos proceden contra determinadas resoluciones judiciales que se dictan en determinados momentos o determinadas oportunidades del proceso. Por eso también fue muy importante la clase sobre resoluciones judiciales. ¿Por qué es muy importante? Porque es condición sine qua non que ustedes conozcan las resoluciones judiciales. Si no las conocen, si no las saben distinguir, mal van a poder saber entonces cuál es el recurso que procede contra esa resolución judicial. Por eso tienen que utilizar el medio específico.
Si ustedes interponen un recurso de casación contra una sentencia interlocutoria simple, ese recurso es inadmisible, ese recurso es improcedente, no procede contra las sentencias interlocutorias simples, ¿sí? Procede solamente contra las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva y contra las sentencias definitivas. Si ustedes interponen un recurso de apelación contra una providencia de mero trámite, entonces no están utilizando el medio específico, porque no procede la apelación contra las resoluciones, contra las providencias de mero trámite o también como se conocen, sentencias mera interlocutorias. No procede la apelación, entonces ahí van a estar utilizando un medio inadecuado para impugnar esa resolución judicial, no cumple con ese requisito, también se va a declarar inadmisible la impugnación. Y la legitimación. ¿Quién es el sujeto legitimado? El sujeto legitimado es el sujeto, es la parte que sufre un agravio por la resolución judicial. Ese es el sujeto legitimado, ¿sí? Entonces acá vemos, referidos en esta placa, los requisitos de la impugnación, los requisitos de los medios impugnativos. Tiene que haber resolución impugnable, tiene que interponerse ese medio impugnativo ante el órgano que corresponda, tiene que hacerse dentro del plazo previsto por la norma para hacerlo, a eso refiere la tempestividad o temporaneidad, tiene que respetarse la forma exigida por el legislador para ejercitarse esa facultad impugnativa, tiene que utilizarse el medio específico previsto por la norma para impugnar la resolución judicial de que se trate. No todos los recursos sirven para impugnar todas las resoluciones judiciales, ¿sí? Y también el sujeto que ejercita esa facultad tiene que estar legitimado para hacerlo. Y el sujeto que ejercita esa facultad impugnativa tiene que estar legitimado para hacerlo. Y ahora voy a parar de detener la presentación. ¿Y por qué son importantes los medios impugnativos? Bueno, porque hacen a las garantías del debido proceso. Recuerden ustedes que esto nosotros lo vimos en nuestras clases iniciales, nuestras clases introductorias. Recuerden que la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales hacen a la garantía del debido proceso. ¿Y cuál es qué es lo que subyace a la importancia de los medios impugnativos, de los recursos? Bueno, se trata de precaver o se trata de remediar el error judicial, ¿sí? Si los jueces fueran infalibles, entonces no tendría sentido que existieran los recursos, no tendría sentido. Por eso, lo que se trata de precaver o se trata de remediar o se trata de paliar es el error judicial. Los errores son las equivocaciones en que pueden incurrir los jueces. Por eso, como les decía, si los jueces fueran perfectos, fueran infalibles, si no fueran seres humanos en definitiva, entonces no tendría razón de ser los recursos, porque entonces bastaría con una sola sentencia, con el pronunciamiento de un solo magistrado, como para que entonces ya se resolviera el litigio sin posibilidad de error, ¿sí? Para que se resolviera sin posibilidad de error. Pero entonces por eso lo que se trata es de prevenir el error judicial y por eso es una garantía del debido proceso, ¿sí? La posibilidad que se reconozca la facultad de que las partes impugnen las resoluciones judiciales que les resultan adversas. Por eso hace a las garantías del debido proceso, por eso es tan importante que ustedes conozcan, estudien y dominen los recursos. Pueden tener razón, pueden estar asistidos del derecho sustancial, del derecho sustantivo que ustedes invocan en el litigio, pero si no lo saben hacer valer impugnando la resolución judicial que no les da la razón, entonces indefectiblemente van a perder el juicio, indefectiblemente van a perder ese pleito, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes aprendan, conozcan los recursos, es un tema esencial de Procesal 1. Después ustedes en Procesal 2 van a estudiar concretamente los medios impugnativos y los recursos en el proceso penal, pero eso lo van a estudiar en el curso de Procesal 2. Bueno, vamos a continuar compartiendo la pantalla.
y que ustedes las confundan con las sentencias interlocutorias. Tenemos las Profe, providencias... me parece que se había cortado. ¿Se cortó? Bueno, si me pueden Cuando decir... empezó a compartir, Cuando empecé a compartir. Bueno, bien, perfecto. Simplemente estaba haciendo como un repaso muy breve, muy somero, es porque ustedes ya lo estudiaron 2 clases atrás. Clasificación de las resoluciones judiciales, 2 grandes grupos, son los que reconoce el código. Providencias de trámite, también las pueden ver como decretos de sustanciación o providencias mera interlocutorias, ¿sí? Que son aquellas que refieren o que apuntan principalmente a darle impulso al proceso. Y algunos autores hablan de que carecen de contenido decisorio. Eso ya en el estado actual de desarrollo de nuestra disciplina está bastante superado. Todas las resoluciones judiciales tienen contenido decisorio. Disculpe, profesor, ¿se volvió a cortar o no está hablando? Son típicos ejemplos de providencias de mero trámite. Se le había cortado, profe, que dijo elementos decisorios. Bien, bueno, te repito entonces que todas las resoluciones judiciales, por definición, tienen contenido decisorio. Eso yo les decía que está bastante superado ya en nuestra disciplina, porque antiguamente se decía que las providencias de mero trámite eran aquellas resoluciones que carecían de contenido decisorio. Actualmente se entiende que todas las resoluciones tienen contenido decisorio, pero las providencias de mero trámite no encierran una decisión tan marcada ni tan compleja, sino que apuntan principalmente a darle continuidad o a darle trámite al proceso, le dan impulso al proceso. Y les decía también que ejemplos típicos de providencias de mero trámite o resoluciones de sustanciación son las resoluciones por las cuales se confieren traslado. La resolución del tribunal por la cual se confiere traslado de la demanda, se confiere traslado de un recurso, se confiere traslado de las excepciones previas que oponga la parte demandada, son típicos ejemplos de providencias de trámite o decretos de sustanciación. No tienen un contenido decisorio tan marcado o tan complejo, sino que a lo que apuntan o a lo que se destinan es a darle impulso, a darle trámite al proceso, a darle continuidad al proceso, para que el proceso avance, para que el proceso continúe. Y después tenemos las sentencias, y dentro de las sentencias tenemos las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Dentro de las sentencias interlocutorias tenemos las sentencias interlocutorias simples y las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas. ¿Cuáles son las sentencias interlocutorias? Bueno, tienen un contenido decisorio claro, tienen un contenido decisorio marcado, nítido, pero refieren a una cuestión conexa o accesoria con el objeto principal. ¿Sí? No es el objeto principal propiamente, sino que refieren a una cuestión conexa o a una cuestión accesoria al objeto principal. Las con fuerza de definitiva son aquellas que, decidiendo una cuestión conexa o accesoria con la principal, le ponen fin al proceso y hacen imposible su continuación. Seguramente ustedes vieron ejemplos de sentencias interlocutorias simples y sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. Yo no pude estar presente en esa clase, pero seguramente ustedes vieron ejemplos y seguramente están en condiciones de poder compartir con nosotros algún ejemplo, tanto de sentencias interlocutorias simples como de sentencias interlocutorias con fuerza definitiva. A ver, algún compañero, alguna compañera que nos pueda dar un ejemplo de sentencia interlocutoria simple. ¿Puede ser en caso de la sentencia que rechaza la demanda por improponible en caso de simple? Que es una sentencia interlocutoria, Clara Araujo estaba hablando, Clara,
Si es una sentencia interlocutoria, estuviste bien. Profe, se cortó. Definitiva, decide una cuestión accesoria conexa, pero le Profe, se pone había fin al cortado. proceso. ¿Se cortó? Bueno. Bien, yo estaba explicando recién que justamente la interlocutoria por la cual el tribunal rechaza liminarmente una demanda por manifiestamente improponible, le pone fin al proceso, rechaza la demanda y hace imposible su continuación. Por consiguiente, no es una sentencia interlocutoria simple, sino que es una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, ¿sí? Porque le pone fin al proceso, desestima la demanda, la rechaza, entonces el proceso no va a continuar, pues se rechazó la demanda, liminarmente. Entonces es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. Le pone fin al proceso y hace imposible su continuación, ¿sí? Le pone fin al proceso y hace imposible su continuación. Distinto sería, y por eso yo quiero marcar bien la diferencia como para que no se confundan. Distinto sería la resolución por la cual el tribunal, en el marco del contralor de la demanda, previsto en el artículo 119 del CGP, el tribunal observa un defecto en la demanda y le ordena al actor, le ordena a la parte actora que lo subsane. Imaginemos que dice, aclare la parte actora en qué concepto reclama esta suma de dinero, ¿sí? Porque la parte actora, por ejemplo, no dijo, bueno, esta suma de dinero es en carácter de indemnización de lucro cesante, ¿sí? O en carácter de indemnización de daño moral. Entonces ahí, esa resolución, que estrictamente no es de mero trámite, porque ahí el tribunal está decidiendo, el tribunal se está manifestando en cuanto a que la demanda no cumple con los requisitos o no cumple a cabalidad con los requisitos contenidos en el artículo 117 del CGP. Entonces ahí tiene un contenido decisorio. Pero no le pone fin al proceso ni hace imposible su continuación, porque lo que hace el tribunal con esa decisión es ordenarle a la parte actora que subsane esos defectos. Entonces ahí estamos ante una sentencia interlocutoria simple. Entonces en ese caso, para que no se confundan, no es que el tribunal está rechazando la demanda, no la está rechazando, esto es, no la está desestimando liminarmente la demanda, simplemente le dice, no se lo dicen estas palabras en la resolución, pero lo que, si leen entre líneas, lo que está diciendo el tribunal es, esta demanda no está en condiciones de que se le dé trámite, ¿sí? Porque no cumple con los requisitos previstos en el artículo 117. No es que la rechaza. Nosotros cuando decimos el término técnico, cuando rechaza liminarmente la demanda, lo que quiere decir es que la está desestimando. Esto es, dice, el actor no tiene derecho, el actor no tiene razón, entonces la desestima y ya no se va a poder plantear más esa demanda. Eso es el rechazo liminar de la demanda. Liminar es porque la rechaza de plano sin sustanciarla, esto es, sin conferirle traslado a la parte demandada. Pero cuando en el marco del contralor previsto en el artículo 119 del CGP, el tribunal le ordena a la parte actora que subsane ciertos defectos, no la está desestimando la demanda. El término técnico no es que está desestimando la demanda. Nosotros cuando hablamos de desestimar la demanda es cuando la rechaza. Esto es cuando dice la parte actora no tiene razón. Y eso el tribunal claramente, cuando le dice que subsane los defectos, no está desestimando la demanda, no la está rechazando. Simplemente le está diciendo, no con estas palabras, porque no lo va a poner en esa resolución, lo que está expresando, y por eso yo les decía que sepan leer entre líneas, lo que está expresando es, esta demanda no está en condiciones de ser sustanciada. Yo, tribunal, yo, juez, no le voy a dar traslado de esta demanda al demandado porque todavía falta que se cumplan determinados requisitos. Eso es una sentencia interlocutoria simple. No es un decreto de mero trámite, porque el tribunal ahí
claramente está emitiendo una decisión, está decidiendo y se pronuncia en cuanto a que esa demanda, como fue presentada, no cumple con los requisitos del artículo 117. Eso es una sentencia interlocutoria simple. Otro ejemplo de sentencia interlocutoria simple, tenemos las resoluciones que se pronuncian sobre admisión, producción, diligenciamiento o rechazo de prueba. Todas esas resoluciones judiciales son sentencias interlocutorias simples. Lean el artículo 147 del Código General del Proceso, ¿sí? Esas resoluciones son sentencias interlocutorias simples. Deciden sobre una cuestión conexa o accesoria la prueba, y al decidirlo no le ponen fin al proceso ni hace imposible su continuación, porque el proceso, imaginemos, se rechaza una prueba por ser manifiestamente impertinente, se resuelve una cuestión conexa, pero no le pone fin al proceso, porque el proceso continúa adelante, el trámite continúa adelante, no se le pone fin ni se hace imposible su continuación. Y la sentencia definitiva, que es la otra categoría, la sentencia definitiva es aquella sentencia que se dicta al final del trámite del proceso, al final del procedimiento, luego de que concluyó la actividad alegatoria de las partes, y se pronuncia sobre el fondo del asunto, sobre el mérito de la cuestión, sobre la fundabilidad de la demanda, ¿sí? Y sobre la fundabilidad también de la oposición formulada por el demandado, de la reconvención, eventualmente si el demandado dedujo reconvención o no, ¿sí? Bueno, ya estamos próximos a terminar. Voy a compartir como para que veamos lo que viene. Resoluciones de trámite. Ahí está expresado lo que yo les había comentado recién. La locutoria en fuerza definitiva, las definitivas, la elección del medio impugnativo pertinente. Acá esto ya es un poco más complejo y la canjeabilidad de los medios impugnativos ya es algo propio del seminario, porque en el seminario tienen que haber cursado o haber aprobado Procesal 1, entonces, bueno, eso ya es un tema más propio como para un estudio más pormenorizado y más especializado, que puede exceder el estudio del curso de grado, ¿sí? Pero me parece que para la parte introductoria ya estamos bien. La próxima clase, que es la clase del viernes, vamos a empezar concretamente con los recursos. Entonces ahí ustedes van a ver los recursos previstos por el ordenamiento jurídico, ¿sí? Reposición, apelación, casación, revisión, aclaración y ampliación y queja por denegación de apelación, casación y excepción de inconstitucionalidad. Entonces, bueno, espero que les haya quedado clara la clase. Yo lamento las dificultades de conexión. Si tienen dudas, a ver, siempre está justificado que ustedes lo planteen en los foros de dudas, pero con mucha más razón en la clase de hoy, con todas las dificultades técnicas de conexión que tuvimos. Así que bueno, nos despedimos hasta la clase próxima, la clase del viernes.